un repaso histórico de lo que ha sido la inversión extranjera en Venezuela desde los años 90 hasta ahora, porque para entender si está ocurriendo o no un renacer ahora, es importante saber qué pasó en los últimos 30 años. Luego hablaremos sobre los últimos 18 meses, que es cuando hemos visto estas florecitas nacer en el medio del hielo, y ya van a ver por qué voy a hablar tanto de hielo durante la presentación. Luego hablaremos sobre el tipo de inversionistas que hemos visto viniendo a Venezuela, negociando transacciones y cerrando transacciones, y el tipo de apuestas que están haciendo en el país. Y al final hablaremos de lo que seguramente muchísimos de ustedes se están preguntando es, bueno, ¿es esto sostenible? ¿Es esto una estrella fugaz o es esto realmente un amanecer de interés de inversión extranjera en Venezuela? Entonces, comencemos por algo conceptual, por dejando claros los conceptos. ¿Qué es inversión extranjera? Bueno, inversión extranjera es cuando alguien no venezolano trae un dinero para ser invertido en el país. Existen, desde el punto de vista teórico, unos 4 o 5 tipos de inversión extranjera. Sin embargo, hay dos que son los más grandes y los más importantes para medir el interés de entes privados, porque otros inversionistas extranjeros pueden ser organismos multilaterales o organismos oficiales, lo cual no viene al caso ver como un termómetro para ver si se está despertando algún tipo de interés por el país. Los termómetros que hay que ver son el de inversión extranjera de portafolio, que es el que le pongo al lado izquierdo, y es sencillamente la inversión en activos líquidos, por ejemplo, acciones en la bolsa, que pueden hacer inversionistas extranjeros. Suele ser un capital con una visión de corto plazo, corto a mediano plazo, más especulativo. En los años 90 se puso de moda el término capital golondrina para referirse a ellos. En Venezuela, como algunos de ustedes que están familiarizados con el mundo bursátil sabrán, el flow en la Bolsa de Valores de Caracas, el flow me refiero a la cantidad de acciones que se venden en un día promedio, o en una semana, o en un mes, es muy, muy pequeño, es hasta más bajo que el de muchos países de Centroamérica. Entonces, eso no permite que la Bolsa de Valores sea un espacio, una puerta por la cual puedan entrar inversionistas extranjeros que quieran tomar una apuesta importante en cuanto al futuro de Venezuela. Lo vimos hace 2 años cuando empezaron a llamar muchos inversionistas queriendo posicionarse en Venezuela rápido y nos llamaban y nos decían, miren, nosotros queremos invertir en Venezuela, creemos que la alternativa más líquida es hacerlo a través de acciones en la bolsa. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuánto dinero están pensando invertir acá? Y me hablaban 20, 30, 40 millones de dólares. Y uno se aguantaba la carcajada porque es prácticamente imposible invertir cantidades. Es más, yo diría que invertir $1 millón en la Bolsa de Valores de Caracas tardaría bastante tiempo y esfuerzo de varios amigos en casa de bolsa para lograr conseguir tantas acciones cambiando de mano para poder invertir tales tamaños. Entonces, si gente que está buscando y que ha estado buscando en los últimos meses, como vamos a hablar más adelante, poner fichas en Venezuela, lo han estado haciendo primordialmente a través de inversión extranjera directa. ¿Qué es inversión extranjera directa? Bueno, es inversión ya a mediano o largo plazo. En el caso de Venezuela, quien lo está haciendo con una visión de bastante largo plazo, y es el tipo de inversión que usualmente en un país normal se hace para proyectos, lo que se llama greenfield en el argot financiero, para expansiones de operaciones que ya pueden estar existentes en el país, y para joint ventures y fusiones y adquisiciones. Y en fusiones y adquisiciones, en lo cual me voy a concentrar, porque ese es el tipo de actividad que hemos estado viendo aumentar de una manera muy importante durante los últimos 18 meses. Y ya voy a aclarar lo que me refiero con importante más adelante. Bueno, miren, rápidamente, los años 90. ¿Por qué le dedico un par de minutos a los años 90? Porque quiero que recordemos que en los años 90, Venezuela, a pesar de que habíamos pasado por una pequeña turbulencia política a comienzo de la década y que tuvimos en el año 90, a comienzos del año 94, la peor crisis financiera que haya tenido América Latina en proporción del tamaño de su economía. A pesar de eso, Venezuela era uno de los uno de los países más importantes de América Latina para la banca de inversión internacional. Y si el lado derecho de la lámina, ustedes van a ver muchos logos. Algunos de bancos que todavía existen, otros bancos que fueron adquiridos, fueron fusionados, pero en ese momento todos esos bancos que ustedes ven ahí
tenían oficina en Venezuela. Algunas oficinas más grandes, unas más chicas, algunas con 3, 4 personas, algunas con cientos de personas, como por ejemplo Chase Manhattan, que hoy en día es JP Morgan, igual que Manufacturers Hanover o Chemical Bank, hoy en día son JP Morgan. Muchos de estos bancos se fueron fusionando, pero el mensaje que quiero que se lleven aquí es, en los años 90, Caracas era, después de Sao Paulo y Ciudad de México, y justo atrás de Buenos Aires, era el lugar donde los banqueros de inversión del mundo tenían más presencia en América Latina. ¿Por qué? Porque había muchas transacciones, había mucha inversión. Tal vez muchos recordamos las privatizaciones en los años 90, cuando se vendió CanTV, Viasa, Sidor, Banco de Venezuela, Banco Consolidado, entre otras, y adquirieron extranjeros. Pero a muchos se nos olvida que también en esa década extranjeros compraron empresas privadas de venezolanos. Por ejemplo, cuando Cemex llega a Venezuela, compra a Vencemos. Bimbo compró a 2 panaderas. Gruma también hizo adquisiciones. BBVA compró el Banco Provincial. Liberty Mutual compró a Seguros Caracas. Zurich compró a Sudamericana de Seguro. Bell South se asoció con Osvaldo Cinero, que para descanse, para comenzar la antigua Telcel. Entonces, era una década donde Venezuela estaba arriba en cuanto a transacciones y a inversiones en fusiones y adquisiciones por arriba de Colombia y de Perú por mucho. Bueno, ahora pasemos al periodo ya del año 99 en adelante. Ya el presidente Chávez había tomado posesión y la actividad de transacciones importantes no paró, continúa. Y continuó de manera importante. Y aquí puse solo algunas transacciones que me parecieron relevantes recordar, como el hecho que Telecom Italia en el año 2000 entra en Venezuela comprando a Digitel. Y vienen luego 3 transacciones que me parecen bien importantes. La de cuando AES lanza una compra hostil en la Bolsa de Valores por Electricidad de Caracas. Y es importante no solo porque era una compra hostil, era algo novedoso, algo para la gente que estamos en el mundo financiero, era algo excitante, y por un monto muy grande, un monto de 1.8 millardos de dólares. Hoy hablar de transacciones de millardos de dólares en América Latina es normal. En esa época no era tan normal como lo es ahora, y sin duda en Venezuela no lo era. En el año siguiente, en el año 2001, AES, que había comprado el año entero Electricidad de Caracas, una compra hostil, decide lanzar una compra hostil en la bolsa para comprar CanTV. En esa época yo trabajaba en Nueva York con JP Morgan y me tocó estar por un tiempo ayudando en esa transacción. JP Morgan asesoraba a AES y era una transacción también muy grande, de 1.4 millardos de dólares. Al final no se cerró por otras razones, pero el mensaje que quiero que se lleven es, aquí se estaba jugando fútbol, estaba jugando béisbol de grandes ligas en Venezuela. Ese mismo año, en el año 2001, Polar, que si bien no es una empresa extranjera, es una empresa que en ese momento pudo haber invertido aproximadamente 500 millones de dólares que decidió invertir para la adquisición de Mavesa, los pudo haber destinado a comprar alguna cervecera en Centroamérica, en algún otro lugar de América Latina, como lo estaba haciendo Bavaria de Colombia, comprando una cervecera, y decidieron apostarlo en Venezuela. Significa que en el 2000, 2001 seguía la confianza por apostar a Venezuela. Luego el 2002, ustedes, si alguno de ustedes fue curioso de darse cuenta en el título, ve que no lo puse. Salto el 2001-2003 por una razón, y no es precisamente porque en Venezuela fue un año turbulento desde el punto de vista político, sino también fue turbulento para toda América Latina. Había ocurrido el 11 de septiembre, a finales del 2001, el presidente de la Rúa de Argentina cae a comienzo de diciembre, si mal no recuerdo, viene el default argentino, y esos elementos hicieron que hubiera una turbulencia en la entrada de capital y de negocios en América Latina. Más bien el 2002 fue un año de reestructuraciones para la banca de inversión extranjera actuando en América Latina. Entonces el 2002 como si no hubiera existido. El 2003 y 2006, que ya había comenzado el control cambiario, y es un elemento muy importante y se lo voy a explicar después, con todo y eso, en el año 2006, Carlos Slim, y a través de sus vehículos, América Móvil, Telmex, había negociado la compra de las acciones de Verizon en CanTV. Al final la transacción no se cerró porque el Estado venezolano decidió que quería comprar la compañía. Pero lo importante es que Carlos Slim, un hombre más sofisticado que hay en el continente, estaba dispuesto en ese momento a hacer esa apuesta. Y ese mismo año
Otro de los hombres más sofisticados que haya habido en los negocios de América Latina y sin duda en Venezuela, Osvaldo Cisneros, de paz descanse, apostó una cantidad importantísima de dinero, más de 400 millones de dólares, para comprarle a los italianos que estaban saliendo de algunos activos en la región, comprarle Digitel. Entonces, hasta el 2006 hay un periodo donde seguía habiendo actividad importante en Venezuela. En algunos aspectos, ya como les voy a explicar en las próximas láminas, creo, ya la banca internacional se había cerrado a Venezuela después del control cambiario, que comenzó en el 2002, pero todavía había interés de invertir en Venezuela de extranjeros inclusive de venezolanos como Osvaldo Cisneros, que tenía la posibilidad y la sofisticación para haber invertido ese dinero en cualquier otro país. Bueno, ahora entremos al periodo de la edad de hielo. Bueno, nosotros llamamos la edad de hielo al periodo 2007-2020. Es un periodo de enfriamiento del apetito de inversionistas extranjeros por Venezuela. Si usted trata de pensar en alguna inversión importante que hayan hecho extranjeros en Venezuela en esos años, más fuera del ámbito petrolero, probablemente no va a pensar en ninguna. Y es que el impacto que tuvo las nacionalizaciones, las expropiaciones que ocurrieron en el 2007 de una manera serial, fue devastador para la confianza. Uno de los dos elementos que yo quiero que ustedes se lleven acá, y se los marqué en grande abajo en la lámina, que es la palabra confianza. La confianza se termina de perder, la confianza de los extranjeros se termina de perder en el año 2007. A consecuencia de las expropiaciones y las nacionalizaciones. Ya venía deteriorándose de una manera importante a consecuencia del control cambiario. Y esa era la razón por la cual la banca privada se había cerrado, la banca privada extranjera me refiero, la que pone dinero en los préstamos sindicados, se había cerrado casi que por completo para las empresas venezolanas. Digo casi por completo porque hay una pequeña excepción, una pequeña ventana, que era cuando un financiamiento era estructurado con exportación de algún commodity, sea petróleo, sea minerales, etcétera. El último préstamo sindicado que se hizo en Venezuela se cerró en 2005. A mí me tocó estructurar esa transacción. Fue para CBG Ferrominera El Orinoco, 120, 130 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y era una transacción estructurada con commodity, y los bancos que pusieron dinero fueron bancos franceses, holandeses y alemanes que se sentían cómodos con esa estructura. Y fueron los pocos bancos que seguían hasta más o menos el 2010 todavía haciendo transacciones bilaterales con PDVSA, también estructuradas con commodity. Pero financiamiento normal a empresas venezolanas, como ocurría a empresas colombianas, peruanas, otros países, de parte de los bancos norteamericanos, europeos, japoneses, eso ya había dejado de existir ya antes del 2005, 2004. Primordialmente por el control cambiario y el derrumbe de la confianza que ocurrió a consecuencia de la nacionalización en el 2007 terminó de sepultar. Otra alternativa de financiamiento, que a fin de cuentas es otro tipo de inversión que había habido, que tiene un país normal, es acceso a los organismos multilaterales, a la banca de desarrollo. Cuando hablo de banca de desarrollo, piensen, por ejemplo, en el FMO de Holanda, la DEG o la KfW alemana, e inclusive para los organismos de financiamiento de exportaciones, como la COFACE francesa, el Exim Bank norteamericano, Nexi japonés, se habían cerrado también a Venezuela, por razones políticas, por falta de confianza. Entonces, Venezuela se fue congelando. Y al mismo tiempo ocurrieron otros fenómenos en el ámbito del capital privado. Era que el negocio de capital privado, que llaman private equity, creció mucho durante todo ese periodo 2007-2020 de América Latina, y los fondos se fueron concentrando en 5 países primordialmente: en Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, que se los marqué acá en este mapa en blanco. Y hay otros países que ustedes ven en un tono más gris. Son países donde, si bien no son los preferidos para los fondos de capital privado a invertir, si hay algo muy bueno lo considerasen, sobre todo si es un activo, una empresa que puedan comprar para juntársela, lo que se llama en el argot financiero add-on, a empresas que hayan comprado en alguno de esos 5 países. Pero lamentablemente para Venezuela, nosotros caímos por la combinación de falta de confianza y la incapacidad de repatriar capital en una categoría que la marcamos en anaranjado. Es una categoría que no está escrita en ningún lado, pero los amigos, los ex colegas que uno tiene en los fondos de capital privado más activos de América Latina, varias veces nos decían lo mismo: mira, Venezuela no importa que me muestre, no podemos comprarlo. O sea, podemos mirar cualquier cosa, muéstrame algo en Guyana, en Surinam, en Honduras, que lo miraremos, pero en Venezuela, Cuba y Haití no perdamos el tiempo. Entonces, en esa categoría quedó Venezuela. Bueno,
Entonces, la conclusión que quiero que se lleven aquí es que la edad de hielo nos atreve, desde el punto de vista nuestro, creemos que llega hasta el 2020. Y el punto de partida fue el 2007, y fue todo un proceso. Ahora, desde el 2014, y esta lámina la voy a pasar un poco rápido, algunas empresas multinacionales, sobre todo norteamericanas, empezaron a tomar algunas acciones para controlar el impacto que los desbarajustes de la economía venezolana y causasen en sus balances. Algunas hicieron write-downs, otros hicieron desconsolidaciones y otros llegaron a salirse de Venezuela de distintas maneras. Algunos lo hicieron de una manera que en mi punto de vista yo no comparto, que es el de haber cerrado su negocio y sorprender a todo el mundo un lunes en la mañana, y otros lo hicieron de una manera ordenada, buscando un comprador, muchas veces seleccionado en términos cualitativos, al quien venderle su negocio. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar del lado de 3 multinacionales que decidieron vender su negocio como asesores del lado de venta, y lo que sí creo que es importantísimo rescatar de esta parte de la historia es que esas transacciones que ocurrieron en 2014 hasta hace no mucho, en el cual multinacionales llegaron a vender sus empresas, las vendieron por unos montos simbólicos, en algunos casos hasta por $1. Hasta por $1. Compañías que en otros momentos hubiesen costado muchos millones de dólares, se llegaron a vender por montos simbólicos, y que en la grandísima mayoría de los casos, los compradores fueron venezolanos. Y entonces fíjense aquí, sí hubo gente que compró empresas en Venezuela estos años de multinacionales que se fueron, pero por montos simbólicos, y casi siempre fueron venezolanos los que compraron. Esa es la idea que quiero que se lleven de acá. Ahora, fíjense el lado derecho, ya cuando llegamos a los últimos meses, le va a llamar la atención los 3 últimos logos: Liberty Mutual, Cargill y DirecTV. Bueno, hemos llegado a los últimos 18 meses, desde algún momento hacia mediados del 2019 hasta ahora. Desde ese entonces hemos visto no solo mucha actividad en términos relativos, en comparación con lo que estábamos acostumbrados a ver en Venezuela, de inversionistas extranjeros viniendo, no solo llamando, sino montándose un avión y viniendo a Venezuela a mirar activos. Y activos me refiero no solo a empresas, a veces también puede ser real estate. También han habido inversionistas extranjeros comprando real estate en Venezuela. Y algunas de estas transacciones sabemos que se han cerrado, en otros casos están en camino, están en proceso, y hay algunas que se ha hecho público, que el radar de los medios de comunicación las ha capturado, como por ejemplo las 3 que le pongo acá: DirecTV, Cargill y Liberty Mutual. Pero también hay otras transacciones en las cuales los vendedores no han sido multinacionales, sino venezolanos que han vendido participaciones minoritarias, mayoritarias de sus empresas, las que yo conozco son conocidas y de muy buen nombre, y han vendido a inversionistas extranjeros. Y por eso tenemos al lado derecho de la pantalla un radar, porque esas operaciones han pasado por debajo del radar. Se han manejado con mucha discreción, como es lo normal y como debe ser en transacciones de este tipo. Pero el hecho es que en los últimos 18 meses podemos hablar de, aparte de estas 3 que ustedes ven ahí, que nosotros tengamos información entre 5, 6, tal vez 7 adquisiciones totales o parciales de empresas en Venezuela, cosa que no habíamos visto antes, y no habíamos visto antes en 2 aspectos: en el aspecto cualitativo y cuantitativo. En el cuantitativo, como les dije antes, lo que se pagaba por las empresas que se vendieron en esos periodos 2014, 2019, era simbólico. Aquí, ahora no. Ahora quienes están comprando, están pagando unos montos que son de 7 cifras, de 8 cifras. Cuando digo 7 cifras, $1 millón para arriba. Cuando hablo de 8 cifras, de $10 millones para arriba. De 7 y 8 cifras. Y que son perfectamente justificables los montos que están pagando, cuando ves la capacidad de generar caja, de generar ingresos que tienen estas empresas, estos activos que están comprando. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ha habido un cambio con respecto a lo que habíamos visto en los años anteriores, y desde el punto de vista cualitativo, el hecho es que quienes están comprando todas estas empresas son extranjeros. Eso no lo habíamos visto antes. Por ejemplo, en el caso de DirecTV, Cargill, Liberty Mutual, ya que es público, es más, probablemente todos ustedes que están muy mirando ya lo saben, quienes compraron fueron chilenos.
En el caso de las que han pasado por debajo del radar, ahí hay dinero norteamericano, dinero europeo, etcétera, primordialmente dinero de Estados Unidos y de Europa. Entonces, algo importante de destacar acá es que estos inversionistas son gente muy sofisticada, sumamente sofisticada, quienes están acá en Venezuela viniendo a buscar las oportunidades, gente que tiene décadas trabajando en finanzas, generalmente en banca de inversión, y ellos representan los intereses de quienes son los dueños del dinero. Los dueños del dinero, porque estos señores que vienen acá son asset managers, pero el dinero detrás les pertenece a grandes fortunas institucionales, a grandes bolsillos, que lo que andan buscando es diversificación y altos retornos, como vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo importante es que son gente que tiene una altísima tolerancia a riesgo, por eso están invirtiendo en Venezuela, el país percibido con el mayor riesgo del mundo, y además tiene un horizonte largo de tiempo de inversión. Generalmente un fondo de capital privado, los normales que hemos invirtiendo en América Latina, en Colombia, en Perú, tiene un horizonte de 5 a 7 años, se deben estar vendiendo la compañía que compraron. El que está entrando a Venezuela sabe que puede pasar mucho más tiempo sin que se consiga una manera de salirse de la inversión. Entonces son inversionistas que tienen un horizonte de largo plazo. Entonces, la pregunta, ¿hay un renacer de la inversión extranjera? Nosotros creemos que sí. Es más, que no hay duda que sí, y por las razones que le dije antes. Hay un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a cuánto se está pagando y quiénes son los que están comprando con relación a lo que habíamos visto desde el año 2007. Claro, si ustedes ven los montos que se están pagando y los comparan con lo que se paga en compañías similares en Colombia, en Perú, en algún otro país más normal de la región, son muy pequeñas. Pero el hecho es que no te puedes comparar contra ellos, ni tampoco te puedes comparar contra la Venezuela pre-2007. Tienes que compararte con lo que hayas visto en los últimos años, cuando vivíamos en la edad de hielo. Entonces, sí podemos decir de que esa florecita que le mostré al comienzo, naciendo en el hielo, están retoñando algunas. Ya vamos a hablar más adelante que si eso es sostenible o no. Bueno, ¿cuál es la apuesta de estos inversores? Y por favor, cuando vean la foto de estos tres caballeros acá abajo, de ninguna manera estoy sugiriendo que estos tres caballeros están invirtiendo en Venezuela. Por más de que por ahí han circulado muchos rumores que Carlos Slim está otra vez pensando, que lo ha pensado varias veces, en entrar al mercado venezolano de telecomunicaciones. Esa no es la razón por la que les comparto acá estas tres fotos y algunas frases memorables de estos señores que generalmente siempre que hablan hay que ponerle atención. Pero se las pongo porque lo que hemos visto de los inversionistas con que hemos estado hablando en los últimos 2 años recoge tres elementos esenciales en la naturaleza de inversión de estos señores. El primero es que quienes están poniendo dinero en Venezuela están poniendo dinero en una apuesta en Venezuela, y subrayo la palabra apuesta, es porque creen que el momento es correcto, que es el momento de apostar, de poner una ficha. Una de las razones por las que están dispuestos a apostar es porque creen que los retornos potenciales que pueden conseguir en Venezuela difícilmente los van a conseguir en otra parte del mundo. Recordemos, Venezuela es el país de mayor riesgo del mundo, razón por la cual quien va a poner dinero acá espera tener un retorno mucho más alto que el que va a conseguir en otros países del mundo. Y el tercer elemento es que creen que si haces una buena selección de activos, si escoges muy bien la compañía que vas a invertir o el edificio o el terreno que vas a comprar y lo escoges muy bien, eso debería disminuir los riesgos a que la transacción te vaya mal. Y si hemos visto que quienes han estado comprando cosas en Venezuela han estado mirando muchas alternativas antes de decidir negociar la compra de algún activo específico. Bueno, les dije hace unos minutos que quienes están invirtiendo en Venezuela, los fondos vienen de bolsillos muy grandes. En el caso, por ejemplo, de algunos de estos inversionistas chilenos que compraron para empresas en Venezuela, estamos hablando de bolsillos de una familia que tiene más de $1.000 millones. Entonces, poner 10 o 20 millones de dólares en Venezuela como una apuesta, como quien va al casino y lanza uno y pone una ficha, es un porcentaje pequeño de su portafolio. Y es que en el mundo hay
cantidades enormes de dinero que están buscando rendimiento. Las tasas de interés en el mundo están en nivel históricamente bajo, y también está buscando diversificación. Por eso buscan lo que se llama activos alternativos. Y una categoría de activos alternativos es lo que se llama mercado frontera. Fíjense qué distinto al mercado emergente, que es lo que Venezuela fue en los años 90, es lo que hoy en día es un Colombia, es un Perú, un Brasil, o es inclusive Polonia, o Rumania, o Tailandia, o Indonesia. Venezuela entra hoy por hoy en una categoría donde hay donde están países más pobres, más pequeños, más ignorados, como los que les marco acá en este mapa de naranja, para que ustedes vean el perfil de los países contra los cuales o con los cuales nos compara quien está decidiendo destinar dinero a Venezuela en vez de llevar dinero a alguno de esos otros países que también son considerados de alto riesgo. Entonces, para que vean cuál es la categoría con la cual nos compararían, el señor que decidió, ¿sabes qué? Voy a poner 30 millones de dólares a un asset manager que me dice que va a buscarme activos en Venezuela. Bueno, ese señor probablemente de las otras alternativas que pudo haber tenido para correr un riesgo similar y buscar un retorno similar era en países de este tipo. La cuestión es que algunos ya están empezando a darse cuenta que Venezuela tiene enormes ventajas sobre el resto de estos mercados frontera. Entonces, ¿cuál es el atractivo que tiene Venezuela? O sea, ¿por qué un inversionista debería mirar a Venezuela y dedicarle tiempo y no concentrarse en todos estos países africanos que le mostré, en Bangladesh, en Sri Lanka, etcétera? Bueno, una consideración es que en Venezuela hoy tú puedes conseguir activos a valores históricamente bajos, si lo comparas con lo que esos activos valían en Venezuela años atrás. Y la realidad es que hoy valen eso porque los flujos de caja que genera ese pedazo, ese activo de bienes y raíces, real estate, o a esa empresa, lo justifica. Porque la capacidad de generación de renta disminuye de una manera notable. Otra consideración es que Venezuela es un mercado de aproximadamente 30 millones de habitantes y no quedan muchos otros países, al menos en América Latina, con una población así, donde ya no estén bastante invertidos los capital internacional. Quita a un lado siempre Brasil y México, luego te viene Argentina y Colombia, Perú. Ojo, Argentina no es un país que estén buscando mucho los inversionistas últimamente, pero Colombia, Perú, Chile. Bueno, y después ¿qué te viene? Te vienen países con alrededor de 20 millones de habitantes, de 16, 20 millones como Guatemala, Ecuador, en Bolivia. Pero oye, tienes un país virgen de 30 millones de habitantes al cual se justifica ponerle atención. Luego vienen las consideraciones que considero yo las más importantes, estas que vienen ahora, que yo me atrevo a decir y asumo la consecuencia que no existe un mercado frontera en el mundo que tenga la fortaleza y las potencialidades que tiene Venezuela. Y acuérdense los países que les mostré antes en la categoría mercado frontera. No hay ninguno que tenga la potencialidad y fortaleza que tiene Venezuela. Es más, Venezuela en muchos aspectos, y le voy a poner algunos ejemplos ahora, tiene fortaleza y potencialidades inclusive superior a la de muchos países emergentes que están en una categoría más arriba de nosotros, como por ejemplo Colombia y Perú. Una categoría superior me refiero al punto de vista de los inversionistas, que están dispuestos a poner dinero en Colombia o Perú pidiendo unas tasas de retorno más bajas, es decir, pagando más por el mismo tipo de activo en Colombia y Perú que lo que pagarían en Venezuela, porque en Venezuela perciben que hay mucho más riesgo. Voy a poner ejemplos. Pero miren, en recursos minerales, no hay ningún país en mercado frontera y tal vez en mercados emergentes que pueda monetizar de una manera tan grande y tan rápida sus recursos minerales como Venezuela. Todos sabemos que Venezuela tiene la reserva petrolera más grande del mundo, pero Venezuela también tiene otras ventajas en el sector petrolero. El petróleo, los yacimientos los tenemos perfectamente ubicados. Cuando digo los tenemos todos. Los venezolanos y lo tienen las empresas petroleras extranjeras, saben exactamente dónde está el petróleo. El petróleo está en geografías que no son hostiles de ningún punto de vista climático ni de conflictos religiosos como Nigeria, por poner un ejemplo de lo de Nigeria. Hay una infraestructura petrolera básica como oleoductos que tal vez necesita sin duda algún mantenimiento, pero existe, a diferencia de otros países donde no existe. Y Venezuela tiene una reserva de capital humano en el sector petrolero que no tiene otro país en estas categorías, que si bien pueden estar viviendo fuera de Venezuela, son venezolanos, y si hay las condiciones apropiadas de trabajo y de libertades y de seguridad personal,
muchos van a estar dispuestos a regresar. Entonces, aparte de petróleo, también en gas tenemos las octavas reservas del mundo, la primera de América Latina. Tenemos la suerte también que buena parte de las reservas están muy cerca de Trinidad, donde ya Trinidad tiene construido unos trenes de licuefacción, lo cual nos permitiría ahorrarnos un dinero que no tenemos, de tal vez más de $1.000 millones construyendo los trenes si tuviéramos que hacerlo de cero. Sencillamente lo que tenemos es construir un gasoducto, llevarlo a Trinidad, y Trinidad estaría muy dispuesta de que a procesar ese gas para que lo podamos exportar. En términos de infraestructura, recordemos que Venezuela fue durante décadas considerablemente más rico que los países vecinos. En algunos momentos durante los últimos 60 años, nuestro ingreso per cápita, nuestro PIB per cápita fue hasta 2 y 3 veces más alto que el de Colombia, que el de Perú. Y buena parte del dinero que entraba se destinó a infraestructura. Más allá de que los últimos años no se ha construido tanto como en Colombia, que no se ha hecho el debido mantenimiento, todavía seguimos teniendo una infraestructura que necesita reparaciones, sin duda, pero existe, cosa que no tienen estos demás mercados frontera que les mostré en África, en Asia, etcétera. Y lo voy a poner aquí, voy a saltar un momento a otra lámina para mostrarles algo. Fíjense la segunda línea, donde hablo de la capacidad instalada de generación eléctrica. Según cifras, la última cifra disponible de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, de la CIA, Venezuela tiene instalado 31 millones de kilovatios, Colombia 17 y Perú 15. O sea, estamos hablando del doble de Perú. Sin duda que buena parte de esta capacidad instalada no está funcionando y que va a haber que hacer la inversión y va a haber que reparar, pero existe, distinto a otros países donde no existe, que va a tener que construirla de cero. Entonces, otro ejemplo de infraestructura. Venezuela tiene más aeropuertos con pista asfaltada que Perú y que Colombia. Luego Venezuela tiene otras ventajas geográficas y poblacionales que son muy importantes para un país, para una Venezuela postpetrolera y un país que va a tener que explotar al máximo la capacidad de agronegocios, sobre todo con vocación exportadora. Y les pongo aquí unos ejemplos. Fíjense en la primera línea, distancia promedio de centros poblados al puerto más cercano. ¿Vale? La distancia del centro poblado promedio al puerto más cercano. En Venezuela estamos hablando de 3.500 kilómetros. En Perú son casi 6.000 kilómetros, casi el doble. Entonces, esto es una ventaja. Ojo, esta información que le estoy dando ahorita es del Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard. Si vamos a la tercera línea, donde hablamos de territorio a menos de 100 kilómetros de un cuerpo de agua navegable, sea el mar, sea un río navegable, inclusive el lago Maracaibo, que es un cuerpo de agua navegable, el 56% del territorio de Venezuela está a menos de 100 kilómetros de ese cuerpo de agua. En Colombia es 28% y en Perú es apenas 24%. Esto es una gran ventaja. Si vas a desarrollar los agronegocios, necesitas mucha agua y sobre todo la capacidad de llegar a donde puedas transportar tus productos hacia los mercados. Bueno, voy a acelerar aquí un poco porque por aquí, solo en esta lámina pudiésemos pasar horas hablando. El ahorro privado de los venezolanos en el extranjero se estima entre 450 y 500 millardos de dólares, lo cual me dicen ex colegas y amigos de la banca internacional es no solamente mucho más que el de los colombianos y los peruanos, pero me dicen que si tú sumas todo el dinero de los países andinos sin Venezuela, le sumas Centroamérica, le sumas el Caribe, lo multiplicas por 2 y todavía no alcanza la cantidad de dinero que tienen los venezolanos ahorrados afuera. Eso es muy importante porque si bien a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir que los venezolanos van a repatriar, van a traer algún día todo su dinero a Venezuela, pero aún cayendo un porcentaje pequeño de todo ese dinero y aún que lo caigan poquito a poquito en el tiempo, en la medida que se vaya recuperando la confianza, eso funcionaría como un acelerador muy importante para complementar dinero que venga de privados, de inversionistas privados y también eventualmente de organismos multilaterales, etcétera. Es una ventaja, una potencialidad que no tienen otros países, no solo en el mercado frontera que no la tienen, pero inclusive, como se lo demuestro con el ejemplo de Colombia y Perú, no lo tienen otros países de América Latina comparables con Venezuela. Cuando digo comparable con Venezuela, estoy dejando a un lado México y Brasil, que no son comparables a Venezuela por razones de tamaño. Otra cosa importante es la cosmopolitanidad de la cultura venezolana. Pudiese pasar una hora hablando de las razones históricas y que vienen desde la época del siglo XVIII, los años 1700, cuando entraban de contrabando productos de Aruba y Curazao, que era los Países Bajos. En ese momento
la potencia financiera del mundo y además liberal. Llegaron las ideas liberales a Venezuela antes que otros países de América Latina, mucho antes que otros países de América Latina. Y los venezolanos de ese entonces tenían una visión del mundo mucho más amplia que la que podía tener alguien que estaba en Lima, en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Bogotá en los años 1600, 1700. Una razón muy sencilla. Aquí en menos de un día de navegación tenía a los Países Bajos al lado, enfrente, y las ideas y los libros te llegaban. Tuvieras en cualquiera de esas ciudades que le mencioné en la época colonial, tenías que navegar varias semanas, si no meses, para salir del espacio territorial del Imperio Español. Entonces, y luego vino luego vino el boom petrolero, que nos trajo una inmigración la más grande en América Latina en términos porcentuales de la población existente. El momento que comenzó la inmigración, donde llegaron italianos, españoles, portugueses, alemanes, de gente que llegó de Libia, perdón, de Líbano, de Siria, sefarditas, que nací de distintas partes de Europa, del Medio Oriente, y luego vinieron latinoamericanos, haitianos, trinitarios, etcétera. Y eso hizo que nuestra cultura fuera una coctelera de tradiciones y de ideas que nos hace ser muy abiertos y muy receptivos no solo a otra persona y a entendernos con otra persona, pero a recibir con mucha facilidad productos y servicios. Entonces, si tú eres un inversionista, ya sobre todo pensando en inversionistas estratégicos, más que financieros, en Venezuela es mucho más fácil conseguir una cultura que esté abierta a probar tu producto y tu servicio, además de una cultura donde va a ser más fácil entenderte con tus ejecutivos, con tus socios, etc. Esto es un tema que, si le interesa, podemos hablarlo más adelante. Venezuela tiene, aparte, una fortaleza que se nos olvida, que es una de las diásporas mejor formadas del mundo. Es más, yo me atrevo a decir que en el universo de mercado frontera no existe una diáspora mejor formada que la de Venezuela. Y tiene raíces que van desde Fundayacucho al subsidio cambiario provisto por Cadivi, y luego toda esta migración que hemos tenido todos estos años. Tienes en todos los ámbitos empresariales, académicos, desde el presidente más ni menos que del MIT es venezolano, pero lo importante es que en distintas industrias, a distintos niveles altos ejecutivos, medios, bajos, técnicos, tiene venezolanos en toda parte del mundo que están recibiendo nuevas experiencias, y que algunos de ellos, eventualmente, si las condiciones en Venezuela se dan, pudiesen regresar. Esa potencialidad de que pudiesen regresar vale muchísimo. Vale muchísimo, y no la tienen otros países. Y algunos de ustedes que estén un poco escépticos, le estoy diciendo, les invito a que lean lo que ha pasado en la India los últimos 30 años y lo que ha pasado en Vietnam los últimos 20 años, con parte de la diáspora de ellos que empezó a regresar, y el impacto que han tenido en el ámbito emprendedor de esos países, de la India, de Vietnam, y también en el empresarial, en los niveles medios y altos de las empresas de esos países, el impacto que están teniendo la gente que ha regresado. Bueno, y por último, Venezuela, a diferencia de otros países de mercado frontera, inclusive mercado emergente, podemos decir en nuestra historia que tenemos un récord de haber sido buenos administradores desde el punto de vista macroeconómico. Los que somos muy jóvenes tal vez no nos acordamos o no lo sabemos porque no lo vivimos casi, pero Venezuela en 1950, 1979 tuvo el mejor performance macroeconómico del mundo. La inflación fue de alrededor de 0.3% promedio anual, y el crecimiento económico fue de más de 6% anual, creo que fue 6.2% anual. Durante 30 años. Esa es una de las razones por las cuales Venezuela llegó a tener la calificación de riesgo AAA de Standard & Poor's. Ningún país de América Latina ha llegado a tener esa calificación, ni siquiera Chile. Entonces, un país que al menos ha logrado demostrar que puede manejarse, que puede poner la casa en orden desde el punto de vista macroeconómico, es más fácil justificar que eventualmente lo pueda volver a hacer. Entonces, esas son potencialidades que los venezolanos realmente no vemos, pero otra gente que está haciendo su trabajo con la cabeza más fría en otra parte del mundo y está comparando mercado de frontera, lo ven mucho más fácil que nosotros, esta cosa que les estoy diciendo. Bueno, ahora, ¿qué tan sostenible es este renacer de la inversión extranjera en Venezuela? Yo les puse aquí dos imágenes de dos trenes. Le puse a la izquierda un tren de alta velocidad, como puede ser el AVE español, el Flecha Roja italiano, el TGV francés, y a la derecha le puse un tren en la India. Sin duda que el tren de la izquierda puede andar a 300 kilómetros por hora o más, y tiene unos rieles especiales para aguantar esa velocidad, y además se desplaza por una zona de seguridad con rejas, asegurar que nadie se vaya a atravesar.
En el caso de la India, y ya van a ver por qué le estoy echando esta historia, porque hay una razón le estoy echando esta historia. En el caso de la India anda muy baja velocidad, no solo porque la máquina no es igual de potente, sino también, y los rieles no tienen la capacidad de aguantar mayor velocidad, pero también ahí se atraviesa cualquier cosa. Se puede atravesar desde unos muchachos, varios muchachos en una moto, o una vaca sagrada puede sentarse en el medio del riel y hay que parar el tren hasta que quiten con mucho cuidado a la vaca. Le estoy diciendo toda esta historia porque si nos vamos a preguntar si es viable que la economía, que realmente estemos ante un renacer, que el renacer de la inversión extranjera se mantenga en el tiempo, hace falta que las condiciones que están buscando los inversionistas que están poniendo en Venezuela se den. ¿Qué quiero decir con esto? El que está poniendo dinero en Venezuela no lo está haciendo por amor al país, lo está haciendo sencillamente porque encontró un país donde cree que si pone $1.000.000 va a recibir al cabo de X tiempo un retorno de varias veces ese $1.000.000. Y está esperando mucho más retorno que el que va a recibir en Colombia y Perú, países de menor riesgo. Entonces, para que si un inversionista pagó $10 millones por comprar una compañía en Venezuela, su expectativa es que esa compañía la logre vender después en 50 o en $100 millones. ¿Qué hace falta que ocurra para que ese señor pueda vender la compañía por un múltiplo de tantas veces? Bueno, hace falta que la economía crezca de manera considerable para que las ventas de las compañías crezcan, a consecuencia los flujos de caja libre crezcan, porque ese es uno de los dos elementos clave para valorar un activo. Cuando tú valoras un activo, el valor de un activo es el valor presente de los flujos de caja en el futuro. Entonces, tienes que ver cuánto flujo de caja va a generar en el año 1, en el año 2, en el año 3 y así sucesivamente. Mientras más crezca la economía, más dinero va a generar en el futuro ese activo. Y luego tienes la otra consideración, la otra variable, que es la tasa de descuento que está relacionado al riesgo. Un país como Venezuela, con mayor riesgo del mundo, utiliza la tasa de descuento más alta del mundo. Entonces, si disminuye la percepción de riesgo de Venezuela, al disminuir la tasa de descuento, más va a valer el activo. Si pagaste $10 millones y disminuye el riesgo de Venezuela, eso va a permitir que el activo valga más de $10 millones. Mientras más disminuye el riesgo, más va a valer el activo. Mientras más crece la economía y más crecen los flujos y las ventas de la empresa y los flujos, más va a valer la compañía. Entonces, para que la economía venezolana se mueva como el tren de alta velocidad que le mostré a la izquierda, hace falta una cantidad de cuestiones que estos inversionistas que están poniendo el dinero hoy están apostando o están creyendo que ahora hay más posibilidad que ocurran. Más posibilidad que hace unos años. ¿Por qué no invirtieron en el 2018 o en el 2016 o en el 2014? Por mencionar algunos años. En ese momento no veían esa posibilidad. Ahora la empiezan a ver. Ahora, ¿qué es lo que ellos están viendo? O sea, ¿por qué hacer esta apuesta? Bueno, porque creen que se van a seguir dando algunos cambios que le van a dar mayor facilidad de operación a las empresas, pero sobre todo porque creen que se puede llegar a un acuerdo que pueda disminuir considerablemente el riesgo político, pero ya vamos a llegar a eso al final. Aquí las ideas importantes que quiero que se lleven es que para que Venezuela pueda andar a la velocidad del tren de la izquierda y no al de la derecha, primero tiene un problema de infraestructura física. O sea, si tú no tienes capacidad de prestar electricidad 24 horas al día en todo el territorio nacional, tú no vas a poder, tu economía no va a poder crecer en las magnitudes, a tasa de doble dígito durante varios años, como el país requiere. Con una planta eléctrica diésel, el aparato industrial venezolano no va a subir de 10-20%, que es lo que está funcionando ahora de capacidad instalada, al 60, 70, 80%. Tú necesitas que se inviertan decenas de millardos de dólares en infraestructura. Y estoy hablando de electricidad como ejemplo, pero podemos hablar de agua y de muchos otros tipos de infraestructura. Luego tienes las barreras intangibles para el crecimiento. Sería en mi ejemplo el equivalente a la vaca sagrada que se te sienta. Y en la próxima lámina le voy a mostrar a qué me refiero con las barreras intangibles del crecimiento. Y el tercer punto que es clave es el default de la deuda externa venezolana. La República PDVSA tiene años en default. Y hasta que eso no se solucione, no solo no vamos a tener capacidad de levantar dinero para la industria petrolera, sino que requiere millardos de dólares de inversión, sino que tampoco vamos a lograr bajar la tasa de descuento que les hablé, la tasa de riesgo país, no la vamos a poder bajar lo suficiente para que el valor de las empresas
en las cuales están poniendo las apuestas los inversionistas aumente. Entonces, en la medida que los inversionistas ven información que les sugiere que se puede llegar a un acuerdo un acuerdo con los acreedores para liberar el default, que pueden ocurrir cosas que permitan que la economía crezca más rápido, que se mejoren algunos aspectos que son barreras intangibles. En la medida que esa información se va generando, más gente va a estar dispuesta a seguir poniendo más chips de apuestas. Bueno, brevemente, las barreras intangibles representan sin duda limitantes importantes para cualquier recuperación. Y Venezuela, tal vez esto lo saben todos ustedes, pero Venezuela tiene ya varios años en los últimos lugares en el ranking de Doing Business que hace el Grupo del Banco Mundial. El año pasado quedamos 188 entre 190 países. Nuestros vecinos son Sudán, Yemen, Eritrea, países de ese tipo. Lo cual es muy lamentable. Hay cosas acá que se pudiese trabajar de una manera relativamente más rápida que otras. Por ejemplo, la obtención de crédito, que pesa bastante en el índice. Estamos 132 de 190 países. En la medida de que se logren soluciones para ir destrabando la capacidad crediticia de la banca y lleguemos a tener acceso a financiamiento nacional de los multilaterales, esto va a ayudar mucho. Luego tiene los cumplimientos de contrato, es algo donde se pudiese de una manera creativa mejorar en la medida que se busquen alternativas como el arbitraje. El SETCA de Benancham es una gran alternativa para descongestionar el Poder Judicial y facilitar los acuerdos comerciales. Otra cuestión importante y que el gobierno pudiese hacer algo rápido y mandar un mensaje muy fuerte, tiene que ver con la protección de los inversionistas minoritarios. Como ven acá en el centro de la pantalla, en azul marino, Venezuela está a 170 de 190 países. Yo creo que si Venezuela quisiera mandar un mensaje muy fuerte al mundo, tiene una oportunidad de oro aprovechando la situación de CanTV y de Movilnet. Como habrán leído en la prensa, el Estado supuestamente separó Movilnet, que era una parte importantísima del negocio de CanTV y del valor de la empresa CanTV, y hizo lo que se llama un spin-off, la separó y tal vez con la idea de venderla, de entregar la operación a alguien. El problema es que había unos accionistas minoritarios, que eran los accionistas minoritarios de muchísimos años de la CanTV, y que cuando el Estado compró la mayoría en el año 2007, si mal no recuerdo, quedaron unos accionistas minoritarios. Esos accionistas minoritarios hoy en día ven que una empresa en la que son accionistas se le ha quitado un brazo, se le ha quitado una parte importante y no se les ha remunerado. Lo normal, lo que se hace en otra parte del mundo es que se les debió haber entregado una participación proporcional de la acción de la nueva Movilnet a esos accionistas de CanTV. Y es algo que no costaría ni un centavo al Estado venezolano hacer y mandaría un mensaje muy fuerte al mundo de que hay un deseo de respetar los derechos de los minoritarios. Eso es solo un ejemplo que les pongo de muchos que pudiésemos hablar aquí. Bueno, ahora, ¿por qué le digo que todos los caminos llevan a Washington DC? Y me estoy refiriendo de vuelta a la viabilidad de que este renacer de la inversión extranjera se continúe en el tiempo y no sea sencillamente una estrella fugaz. Porque esas tres cosas que yo le dije hace dos láminas, en las láminas de los trenes, que hacían falta para que esta economía realmente se empiece a mover, que sea un amanecer y no una estrella fugaz, son cosas que requerirían un acuerdo con los multilaterales. ¿Y cuáles son esas tres cosas que se lograrían si se llegase a un acuerdo con los organismos multilaterales? Cuando hablo multilaterales me estoy refiriendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial. No al Banco Interamericano de Desarrollo, que también va a jugar un rol importante, pero la negociación política clave es la de estos dos entes que le estoy diciendo. Porque permitiría, si se llega a un acuerdo, que se liberen decenas de millardos de dólares en asistencia y créditos blandos que vamos a necesitar para muchos usos, entre eso para mejorar la infraestructura del país y que la economía empiece a moverse a las velocidades del tren rápido, porque nosotros creemos que solamente en la negociación con el Fondo Monetario del Banco Mundial es que
se va a poder facilitar el acuerdo con los acreedores de la deuda externa. ¿Por qué? La deuda externa actual, la que está en default. Porque corriendo los modelos de sostenibilidad de la deuda venezolana, queda claro que es impagable la deuda que tenemos actualmente. Entonces, difícilmente le vas a poner una deuda nueva adicional a una que ya es impagable. Lo que se ha hecho en todos estos casos, en toda parte del mundo, Argentina, Ucrania, Ecuador, es que los acreedores actuales van a tener que descontar de una manera importante su deuda. Tenemos que renegociarla, que se alargue, que pase a bonos a largo plazo, para que los multilaterales puedan desembolsar dinero fresco, dinero nuevo, que es el que va a permitir que la locomotora se empiece a mover. Pero esa negociación hay que hacerlo con las dos en la mesa. Y así ha ocurrido en casos como los que le dije, Ucrania, Argentina. Es lo normal que esté sentado el Fondo Monetario en esa negociación. Y eso es lo que, como les dije anteriormente, eso va a destrabar el financiamiento privado hacia la industria petrolera. Y por último, pero muy importante, para solucionar esas barreras intangibles que les mostré en la lámina anterior, necesitamos asistencia técnica que usualmente la prestan los multilaterales para llevar adelante las reformas de mercado y la mejora en la administración pública que permitan disminuir las barreras intangibles. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial han ayudado en estas cosas, ayudaron a China a partir de 1980, ayudaron a Vietnam a partir de 1986. Entonces, algo que si lo hicieron en esos países en ese entonces, en teoría también deberían poderlo sacar en Venezuela. Y digo en teoría, y porque paso al punto medular, que es lo que está en el medio en azul, y esto es prácticamente la última parte de la presentación, que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son controlados por sus accionistas mayoritarios, entiéndase Estados Unidos y Europa. Y que para que se llegue a algún tipo de acuerdo con Venezuela hace falta voluntad política de todas las partes, de todas, de los venezolanos y de los que son los accionistas mayoritarios de los multilaterales. Ahora, es lógico que estos multilaterales van a exigir que haya un acuerdo político entre los venezolanos y que ese acuerdo político entre los venezolanos sea lo suficientemente digestible o potable, como lo quieran llamar, para las consideraciones internas de la política europea y norteamericana. Y les pongo un ejemplo. Para la política americana hay consideraciones muy importantes internas. Venezuela representa un elemento muy importante para su política interna. ¿Por qué? Porque, como ya vieron hace unos meses, ganar o perder el estado de Florida en gran medida depende de sacar más o menos votos de cierta población, entre esos los venezolanos. Entonces, cual sea el acuerdo que negocien los venezolanos, tiene que ser digerible para los intereses de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, para que estén dispuestos en la Junta Directiva del Fondo Monetario del Banco Mundial para aprobar cualquier acuerdo con Venezuela. Ahora, si estas cosas no llegasen a ocurrir, muy probablemente lo que estamos viendo hasta ahora no sea un renacer muy largo, porque los inversionistas van a requerir, para seguir poniendo nuevo dinero en Venezuela, van a requerir ver constantemente nueva información que les haga pensar lo que les dije anteriormente, que su activo va a poder valer más que en el momento que lo compraron. Y como les dije antes, el riel, la vía férrea de la Venezuela actual, probablemente no va a permitir que el tren avance mucho sin tener un frenazo brusco, porque la infraestructura del país no da para un crecimiento económico importante. Conclusiones. Sin duda se ha visto un renacer de inversión extranjera en Venezuela. La gran pregunta es cuán sostenible es este incremento, si se trata de un amanecer o es tan solo una estrella fugaz. Todo dependerá de que la nueva información emitida por Venezuela sugiera a los inversores que los factores determinantes en la valoración de los activos pueden cambiar favorablemente. Venezuela hoy enfrenta importantes barreras que limitarán la magnitud de cualquier recuperación económica. Destrabar esas limitantes pasa por lograr acuerdos tanto con los acreedores extranjeros como con las agencias multilaterales ubicadas en Washington, D.C. Y el punto anterior, que les hablo de los multilaterales, requiere de un acuerdo político en Venezuela que sea políticamente aceptable para los accionistas principales del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, yo estoy abierto disponible para preguntas y respuestas.
Hola, excelente presentación, Rodrigo. De verdad que muy buena, muy esperanzadora, pero lo bueno de todo no es que es esperanzadora por sí sola, sino porque te basas en muchísimos datos y de verdad que muy, muy aterrizada. Tenemos varias preguntas por acá. Invité a algunas personas al panel para que nos acompañen. Está por aquí, vamos a ver si todavía logro que entre. Roberto Singler, que está en Tel Aviv. Eh, Roberto, no sé, ¿nos escucha? Roberto venezolano, también de la comunidad IESA, orgullo de la comunidad IESA, persona que está atrás de muchísimos emprendimientos que se han vuelto empresas sostenibles conozco Blue, por ejemplo, en el área tecnológica, pero no sé si nos está escuchando. No sé, no ayuda mucho. Bueno, mientras tanto que me aparece Guillermo, voy a subir a Guillermo, quien es de World Trade Center, Cali, Medellín, asesor. No sé, Guillermo, ¿cómo está tu internet? ¿Será que nos puedes? Como que el internet hoy no está ayudando. Hola, Guillermo. No ayuda el internet. Está el mute, además. Estás en mute. Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, Guillermo. Placer, Rodrigo. Muchas gracias por compartir con nosotros tu visión con base en toda tu experiencia. Y a Subdelia un saludo muy especial y a toda la comunidad de hermanos venezolanos desde Cali, Colombia. Y acá dentro de la comunidad de World Trade Centers de Latinoamérica, pues especialmente en los últimos tiempos hemos venido trabajando de una manera mucho más cooperada entre nosotros y la presentación tuya pues obviamente nos invita a pensar en un mundo mejor y los grandes ciclos de la humanidad, Rodrigo, pues han estado marcados por los aparatos productivos de la humanidad. Y previo al petróleo, pues tuvimos todas unas condiciones de unos poderes que estaban muy concentrados en Europa en su debido momento. Y la humanidad se apresta en este siglo XXI que hemos denominado desde finales del siglo XX como la sociedad del conocimiento. Y dicho eso, pues el spread, para utilizar la jerga de ustedes, los economistas, y de los hidrocarburos tiene un tiempo finito dentro del calendario como lo conocemos hoy. Vamos a colocarle a eso un parangón de par décadas más, par décadas menos. En ese parangón, ¿crees tú que Venezuela está en condiciones de rebotar? Y si sí, que esperaríamos así sea, pues capitalizar esos últimos minutos que le quedan a los hidrocarburos para poder pasar a un nuevo escenario. ¿Cómo ves tú esa transición, incluyendo el delicado componente político de nuestro querido hermano país Venezuela? Guillermo, tu pregunta es importantísima y es algo que es una discusión que suelo promover con amigos del mundo empresarial y académico, que es que Venezuela, el tiempo juega en contra nuestra. Cada vez se va a hacer más difícil que levantemos el dinero, el financiamiento y las inversiones que necesitamos para recuperar la producción que tuvimos en algún momento. En algún momento llegamos a producir 3.3 millones, 3.4 millones de barriles al día. Hoy en día, entiendo, estamos alrededor del medio millón. Y si bien Venezuela, creo, y puede sonar muy feo, pero creo que tenemos de los mejores ingenieros y expertos petroleros del mundo, viven en distintas partes del planeta hoy, pero creo que tenemos un capital humano que ojalá otros países quisieran tener
y varios de ellos me han dicho que con poca inversión se pudiese, de una manera relativamente rápida, tal vez conseguir aumentar unos 700,000 barriles más, lo cual nos pusiese 1.200.000, 1.300.000. Pero el problema es que de ahí, para llegar a los 2 millones o a los 3 millones, hacen falta decenas de millardos de dólares. Y hay una bola de nieve en el mundo creciendo muy rápido, que es la bola del ESG, del medio ambiente, las preocupaciones por lo medioambiental, lo social y la gobernanza. Y es una bola de nieve que agarró más velocidad el año pasado, el 2020, en la reunión de Davos, Suiza, en enero. Los discursos que se dieron ahí, la carta famosa de Larry Fink, el presidente de BlackRock, el principal asset manager del mundo, luego el efecto dominó que causó lo de Larry Fink, lo de BlackRock en otro fondo de inversión, el endowment de la Universidad de Harvard y luego el sistema Universidad de California, que también dijeron, a partir de ahora nos vamos saliendo progresivamente a inversiones en acciones y bonos de empresas petroleras, carbón, cualquier cosa contaminante. Ya no solo son los bancos europeos, sino los bancos norteamericanos los que anuncian que van a ir disminuyendo progresivamente su disponibilidad de préstamos para empresas con propósito de contaminantes. Y para más colmo, en el 2020 empezaron uno tras otro los CEOs, los presidentes ejecutivos de las empresas europeas más grandes petroleras, que eran esperanza de nosotros los venezolanos, de Shell, Total, Repsol, BP, a decir, bueno, unos en el 2030, otros en el 2040 aspiran a ser neutral desde el punto de vista de carbón. Otros han dicho que, no me acuerdo cuál de estas empresas dijo, que ya no ponen ni $1 más en nuevas inversiones petroleras en ningún país nuevo donde no estén. Otros dijeron de que ahora en adelante todas las inversiones van a ser en nuevas energías, en nuevas fuentes. Entonces el reloj va rápidamente en contra de Venezuela y mientras más tardemos en reaccionar, va a ser más difícil que algún día volvamos a llevar, tal vez ni siquiera los 3 millones, pero inclusive llegar a los 2 millones. Así que los venezolanos deben entrar en razón y darse cuenta que los acuerdos que haya que llegar hay que hacerlo lo más rápido posible, porque todavía hay una ventana de oportunidad para conseguir algún financiamiento y poder tratar de sacar, de producir el mayor petróleo posible lo más rápido posible. Ahora, la Venezuela postpetrolera ya llegó. Algunos no se dieron cuenta, nos llegó por sorpresa, nos agarró antes de tiempo, pero llegó. ¿Quién sabe si tenemos esta conversa, ojalá estemos saludables en 20 años, 30 años, digamos, oye, menos mal que a Venezuela la agarró así y pudimos darnos un vuelco? Yo sí he sentido de algunos empresarios venezolanos que están haciendo esfuerzos titánicos, y titánicos porque no hay acceso a financiamiento para empresas venezolanas, y están haciendo esfuerzos titánicos con sus propios capitales, buscando maneras creativas de dinero. Nosotros estamos tratando de ayudar a algunos, siendo muy creativos de ver cómo se puede hacer para conseguir soluciones o soluciones alternativas de financiamiento para aumentar exportaciones. Hay gente que si ves cuánto aumentó su producción en los últimos 3 años, es una cuestión vertical y de cantidades importantes. Y todo esto muy bajo perfil, muy bajo perfil. Nadie anda saliendo queriendo aparecer en una revista de negocio en la portada, posado, diciendo nadie en Venezuela. Una de las cosas que se ha aprendido es a trabajar más y posar menos. Ahora, es un reto sin duda, todo juega en contra, por eso es tan importante que se destrabe esta situación y el camino que le dije de que todo pasa por Washington, pasa para muchos otros aspectos. Para fomentar estas exportaciones no tradicionales hace falta financiamiento. Ustedes que están en Colombia saben que vamos a decir, ponerte un ejemplo, un productor en Colombia de cacao, de café, café, ustedes tienen mecanismos muy sofisticados, pero de aguacate, por decirte algo menos común, de quinoa, que tenga algún cliente afuera, en Europa, en Estados Unidos, y tenga unos contratos para exportar, va a tener alternativas a varias fuentes en el mundo, desde bancos privados a bancos de desarrollo, pueden ser regionales como el BLADEX, o a los multilaterales, sea el IFC del Banco Mundial, el IDB Invest del BID, o bancos de fomento del desarrollo europeo, como el FMO de Holanda, etcétera. En Venezuela todo eso está cerrado, esas alternativas no existen para el empresario venezolano. Entonces, el riel del tren venezolano es un riel que ojalá fuese como el que le mostré en la foto, es casi que de tierra,
pero si se llegara a esos acuerdos que les hablo en Washington, de una manera bastante rápida pudiesen abrirse muchísimas de esas compuertas, porque muchísimas de esas compuertas la decisión es binaria, es 0 o 1, porque están cerrados por razones políticas, porque están cerrados estos organismos de financiamiento de las exportaciones, los bancos de desarrollo multilaterales. En el momento que se llegue a un acuerdo con un Fondo Monetario Blanco Mundial, ese mismo día, el día siguiente, van a ver que comienzan las conversaciones y rápidamente se abrirían esas otras alternativas. Eso va a pasar. Bueno, ya logramos activar a Roberto, quien está construyendo desde hace unos cuantos añitos la Venezuela postpetrolera, apostando a la innovación de servicios y productos, haciendo cosas interesantísimas. Roberto, nos honra tu participación esta tarde acá, transmitiendo desde Tel Aviv, desde Innovation Nation, nada más y nada menos, pues. Rodrigo, ante todo, felicitaciones, increíble la presentación, chapeau, muy interesante y muy interesante lo que estás tratando de hacer para apoyar un poco todo lo que está pasando en Venezuela. Una de las primeras preguntas que te pregunto es, bueno, ¿cuál es la tasa de descuento para un país como Venezuela que está en 188 de 190 de hacer negocios? O sea, quisiera entender un poco tu visión con respecto a eso. Después, vi como muy positivo toda la presentación, pero después todavía me queda el ruido de empresas expropiadas y no pagadas y cosas por el estilo. Y digo, bueno, ya va, ¿por qué va a venir alguien y va a comprar Movilnet y no lo van a volver a expropiar también? Entonces, quisiera entender un poco cómo están viendo las empresas, la gente que está entrando en Venezuela y cómo toman ese riesgo que todavía existe, porque sentí en parte de la presentación que dice, bueno, esto es para el día de después, pero bueno, no sé cuándo va a ser el día de después, y ya están empezando a pasar ese tipo de transacciones sin que haya pasado un cambio de política, un cambio donde tú dices, bueno, ya hay las relaciones con el fondo y con este y con el otro, y todo eso todavía no está pasando totalmente, ¿no? Creo que otra de las ventajas que veo grandísima que no tienes colocado es que me parece que Venezuela es un país que está 100% desapalancado. O sea, no debe existir ningún país del mundo, creo yo, donde todas las personas que tienen sus viviendas, sus oficinas, sus locales, su todo, no se lo deban a nadie. O sea, en Venezuela llevamos más de 10 años donde y el que lo debía, ese crédito, bueno, en bolívares se fue terminando de desaparecer y ya llevamos muchos años donde los bancos no están prestando dinero. Por consiguiente, yo me atrevería a decir que, no sé, el 99, algo por ciento del activo venezolano está pago. En países como Israel, todo el mundo le debe todo al banco. O sea, las casas están empeñadas, los carros están empeñados, todo está empeñado. En Estados Unidos igual. Por consiguiente, es increíble el potencial que tiene de apalancamiento con activos reales que tiene Venezuela en el momento que tengamos a quien pedirle prestado. Que también quisiera ver tu opinión al respecto de o sea, cómo ves el tema bancario, porque es muy difícil hacer negocio. Yo tengo cientos de empleados o miles de empleados en Venezuela trabajando en distintos proyectos y es muy complicado trabajar sin apoyo financiero. O sea, cuando los bancos no existen, y es todo pulmón, o sea, está muy bueno exportar y todo demás, pero es complicado, o sea, no es sencillo todo el movimiento, ¿no? Mira, Roberto, lo primero es darte las gracias por estar despierto a estas horas por allá y acompañarnos. Me lo agendé y el primer reto que dije, bueno, espero estar despierto. Y además fue de los primeros que se inscribió, Rodrigo, te digo. ¿Sí? Bueno, a ti se te agradece de manera especial. Mira, Roberto, lo que tú dices de la dificultad de operar un negocio sin acceso a crédito es el sufrimiento de todos los empresarios que yo conozco. Lo que más nos llaman a nuestra firma, los clientes, los amigos de los clientes, es si los podemos ayudar, y lamentablemente lo que le decimos es, lamentablemente no hay alternativa. O sea, a menos que tú me digas que eres un exportador y estás generando flujo afuera, ahí sí podemos tener algunas ideas creativas. Pero bueno, que las hemos desarrollado en la oficina y que es como una salsa secreta que estamos desarrollando, pero para la mayoría de las empresas venezolanas que no tienen ingresos en divisas que sean predecibles y que haya un historial, lo que hay es lo que todos sabemos, la poca alternativa que te da la banca con un colateral por eso es que prestarse solo, ¿no? O sea, ese colateral es como prestarte solo, ¿no? Sí. Yo te pongo de mi plata y me agarro de mi plata. Bueno. Exactamente. Entonces,
espérate, que eran varias cosas. Yo he hecho una nota mental de todo lo que había dicho. Alternativa Te hablé de las financiera. expropiaciones, te hablé de las expropiaciones y te hablé del tema de la tasa de descuento. Expropiaciones, sí. Sin duda que a mucha gente le hace mucho ruido, oye, porque voy a invertir en un país y no sé si después me van a expropiar. La cuestión es que quienes están invirtiendo son no sé si los Indiana Jones, pero son la gente más, no es el inversionista normal que anda caminando por Chile, por Colombia y por Perú, buscando una buena compañía allá y buscando una empresa para estar 5 o 7 años sabiendo que va a tener un exit porque le va a vender otro fondo de private equity o van a hacer un IPO en la bolsa. La gente que está viniendo aquí son otro tipo de inversionistas. Son unos tipos que tienen una visión de más largo plazo y los dueños del dinero saben que hay una probabilidad muy alta de perderla. Pero por eso están viniendo acá ahorita, porque están comprando unos precios que si las cosas llegan a salir bien, van a tener unos retornos que van a justificar ese riesgo. Al final, todo en finanzas termina siendo una relación riesgo-retorno. Y eso se refleja en los precios a los cuales están comprando. Otra cosa que tú habías dicho era la tasa de descuento. Mira, yo no soy experto en valoración ni socios. Uno de ellos, el doctor Carlos Navarro, profesor de IESA, para mí uno de los grandes gurús de valoración en Venezuela, y Enrique Gersi, también profesor de IESA. Ellos tienen constantemente las discusiones en la firma de cuál es la tasa correcta en ese momento, pero pudiese estar alrededor de 20%. De vuelta, yo no me meto en esa parte de la discusión académica que tienen. Lo que sí te puedo decir que cuando hemos estado trabajando últimamente, los últimos meses en transacciones, lo que han estado mirando más los inversionistas es cuánta caja está generando la empresa, múltiplos de EBITDA. Generalmente las empresas se están vendiendo alrededor de 4 o 5 veces EBITDA. EBITDA, para los que no son financieros, es Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. Es una medida de caja de la empresa. Entonces, se están mirando más por múltiplos y viendo en cuánto tiempo cree que pueden recuperar el dinero que están invirtiendo. Excelente. Aquí tengo una pregunta de Javier Cuni, que está en la audiencia, pero no puede, está en una junta también. Te felicita Javier Cuni, es el socio director de Ernst & Young Venezuela. Dice que como un empresario nacional, ¿cómo hace para no regalar su empresa a unos inversionistas extranjeros? A pesar que los activos, los hierros, tienen un valor alto de mercado, las ofertas de inversión son muy bajas y poco atractivas. O sea, regalamos los activos. Bueno, esa pregunta pone esto bien, bien divertido. ¿Por qué? Porque decir que estás regalando un activo es algo muy relativo. ¿Quién es quién? O sea, ¿de dónde parte para decir que que un precio es un regalo o no? Los inversionistas que están comprando activos en Venezuela buscando son gente completamente racionales. O sea, a ellos les da igual. Ellos no están comprando porque les guste el Ávila y la guacamaya. Están comprando porque creen que en Venezuela pueden hacer unos buenos negocios de acuerdo al riesgo, la percepción de riesgo de Venezuela, y son indiferentes si ponen el dinero en Venezuela o lo ponen en cualquier otra parte del mundo, en otro continente. Entonces, el problema que usualmente vemos, y el que hace muy difícil que se cierre una venta entre un venezolano y un comprador, ojo, cuando el comprador es venezolano, también suele ser racional. El venezolano es irracional a la hora de vender, no a la hora de comprar. A la hora de comprar va a querer pagar lo mismo que probablemente están pagando estos americanos, estos chilenos. Pero ¿por qué es irracional a la hora de vender? Porque tiene una cantidad de amarres sentimentales, etcétera, con su activo, sea su edificio, su hotel, su compañía, su finca, y tiene en la mente cuestiones que no deberían venir al caso. O sea, ¿qué importa cuánto valgan los hierros? Sí, ok, los hierros te costaron 15 millones de dólares. Ajá, ¿quién te los va a pagar ahora? Cuéntame. Si no hay nadie que te vaya a pagar esos 15 millones, entonces tus hierros no valen 15 millones, no los vale.
vete a buscar algún profesor de finanzas en una universidad con prestigio en el mundo que te vaya a tomar ese argumento. Luego, tienes si te comparas con, bueno, ¿cuánto me dijeron a mí hace 10 años que valía mi compañía? No, que mi compañía valía 100 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto era tu flujo de caja libre en ese entonces? Que en ese entonces tú tenías un flujo de caja de 20 millones de dólares. Bueno, 20 millones de dólares, considerando un múltiplo de 5 veces IBDA, 20 por 5 te da 100. Bueno, se justificaba que tu compañía valiera 100. Pero ¿cuánto es el flujo de tu compañía ahora? ¿Cuánto es el IBDA de tu compañía ahora? No, ahora son 3 millones. Que por 5, 15. Tu compañía vale 15. O sea, alguien racional te va a decir, todo pagar 15, no 100. Entonces, si la estás vendiendo a 15, mira, puedes decir que puedes creer y decirle a tus amigos, la estás regalando, pero no puedes sentarte en una mesa con alguien técnico, alguien completamente racional, además muy sofisticado, como yo también de Venezuela, y decirle que es un regalo, porque él te dice, no es un regalo. ¿En qué país estás viviendo? No te estás dando cuenta la tasa el nivel de riesgo de tu país. Eso pasa también en real estate. Nosotros nos hemos sentado con extranjeros que han venido acá, sobre todo el año 2019, el año 2020 obviamente no vimos nadie viniendo para acá. Y decían, bueno, quiero invertir en Venezuela, vamos a ver real estate, que es un activo líquido, no tan líquido como acciones en la bolsa, pero es algo que tal vez viene de segundo en el orden de liquidez de un activo. Y cuando los llevábamos a ver edificios nuevos en la ciudad, que hay varios nuevos y vacíos, y probablemente van a estar vacíos por mucho tiempo, y preguntaban cuál era el precio que estaban dispuestos a vender los dueños, te venían con unos números que estos señores decían, dice Kidding, o sea, estos estos venezolanos están bromeando, ¿cómo me van a querer vender un activo en Caracas casi que al mismo precio que lo que me cuesta, por más que sea las mejores oficinas, la mejor zona, nuevecito de Caracas, no puede parecerse tanto al precio del metro cuadrado que yo inversionista pudiese pagar en Lima o Bogotá, donde entiendo se han explotado algunas burbujas inmobiliarias que hubo hace unos años en las mejores zonas de Bogotá o de Lima. Entonces, porque con mucho respeto, Venezuela no es Colombia o es Perú, son países investment grade los otros. Tú ves cuánto rinden los bonos de Colombia o Perú y por debajo de 5% a 10 años, los bonos a 10 años de la República Colombiana o Peruana, y tú ves dónde está Venezuela. Inclusive en Venezuela, que hayamos salido de un default, probablemente por un tiempo los bonos van a estar, disculpen que hable en Spanish, tradeando, o sea, van a estar cotizándose en la bolsa, probablemente alrededor de 10%, como ha pasado con otros países que salieron de default en el pasado. Lo cual es un riesgo todavía más del doble de alto que el de un Colombia en Perú. Entonces, ¿cómo me va a decir que una oficina en Caracas, por más nueva que esté, se puede acercar de ninguna manera al precio de Lima o Bogotá? Además, en Lima y Bogotá puedo tardar una semana, unos meses en alquilarla, pero la voy a alquilar. En Caracas pueden pasar años y la oficina va a estar vacía. Y si la voy a alquilar, voy a tener que cobrar una renta muy, muy baja. Entonces, el venezolano a la hora de ser el dueño del activo se sale completamente, suele salirse de la racionalidad y eso sin duda es un problema que juega en contra de que haya cierre exitoso de transacciones. El pasado. El pasado, Rodrigo, eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Tenemos esa idea de que somos, que es un país rico, el país rico, el país rico así, y de repente te das cuenta que no eres ya ningún país rico. Pero bueno, lo interesante es esto que tú estás planteando. Mira, nos preguntan por aquí una cosa bien interesante, José Barreto, que es de una empresa de servicios petroleros. Nos preguntas que qué viabilidad le ves tú a ese acuerdo con el Fondo Monetario, con todo este contexto geopolítico global. Mira, yo les mencioné de pasada el caso de China y de Vietnam, el año 1980-1986. ¿Por qué? Para partir esta respuesta desde el punto de que no importa cuál es el modelo político o la orientación, siempre y cuando haga sentido a el interés geopolítico
y también de política interna de quienes controlan el Fondo Monetario del Banco Mundial. Entonces, habiendo dicho eso, la situación de Venezuela es muy complicada porque nosotros tenemos un problema en dos dimensiones. Tenemos un problema en la dimensión interna, problema sin duda, no se puede negar que hay un problema político interno, pero en una dimensión paralela, que es la geopolítica internacional, nosotros sencillamente somos una ficha para algunos. Hay gente interesada en que Venezuela no se solucione, no se solucione porque quieren ocupar el puesto que tiene Venezuela como productor de petróleo. Venezuela en algún momento llegó a ser el segundo o el primer exportador de petróleo a Estados Unidos. Hoy en día no. Hoy en día es Canadá y Rusia. Rusia sustituyó a Venezuela. Entonces, hay jugadores importantes que tienen interés en que Venezuela no se llegue a ningún tipo de acuerdo, porque eso significaría, entre esos Arabia Saudita, que Venezuela, si las cosas empiezan a salir bien para Venezuela, va a sustituir progresivamente algunos barriles de ellos. Entonces, la geopolítica, la dimensión de la geopolítica del caso venezolano es complicadísima. Es complicadísima. Ahora, Venezuela también es un factor importante en la política interna de algunos países clave, como los Estados Unidos. Y ya ya hablamos de lo que ocurrió hace unos meses en la elección presidencial de Estados Unidos. Entonces, tienes una cantidad de fuerzas que jalan hacia un lado o hacia el otro. Y lamentablemente creo que es poco lo que los venezolanos puedan hacer, más allá de tener los distintos bandos la voluntad de llegar a un tipo de acuerdo. Aún así, si los venezolanos tuvieran una voluntad de llegar a un acuerdo, no sería suficiente porque depende de relaciones entre potencias. Entonces, tu pregunta era, ¿qué tan viable lo veo yo? Mira, yo creo que es viable, pero depende de muchos factores a los cuales los venezolanos no tienen el control. Sí. Se decía afuera, yo también estoy contigo con eso. Bueno, no sé si Guillermo, Roberto, quieren comentar algo, ya vamos cerrando. Yo les dije que iba a rifar dos cositas aquí al final. Uno es una obra de Cerámicas Carabobo, un print de Cerámicas Carabobo que lo tenemos en la oficina. Y dije que iba a preguntar algo de Rodrigo que dije al comienzo. Cuénteme qué casa de inversión trabajaba Rodrigo cuando estaba en Nueva York. El primero que lo nota en el chat se lo lleva. Está en el World Trade Center de Valencia, lo dije y él lo volvió a mencionar después. Ay, como que no estaban pendientes. Rodrigo, ¿cómo hacemos? No, yo no me puedo ganar la cerámica. No, yo no puedo decir nada. La gana Roberto, ¿cómo se la Si manda? no me la llevo yo, se lo lleva a la casa. Le va a salir más caro el viaje a esa cerámica. Se lo lleva a la casa. No, se queda para la próxima ocasión. La segunda pregunta, que es un obsequio de los amigos de Destilado Leal, es una pregunta que tiene que ver con en qué lugar estudió Rodrigo su máster de política pública. Por favor, no todos a la vez, no, les pedí que estuvieran pendientes. Mira, este es el tema, la gente no nos escribe. A ver. Dijeron Eliesa. No, sí lo respondieron. Dios mío, aquí hay un ganador de la cerámica. Permítanme. Miren, me voy a poner mis super lentes, que ya me estaban echando broma con mis super lentes. Les puedo pasar el sitio si los quieren. Rafael Silva va a renovar el baño. ¿Ah? Rafael Silva va a renovar la cocina. Sí, no, pero es que no es para la cocina, es como para la oficina. Ah. Es una obra de arte en cerámica que queda súper chévere. Lo respondió Yusmari. Yusmari luego nos contacta y coordinamos. Yusmari Soto entregó eso. Va para ella. Y luego Guillermo trabajó en Nueva York,
JP Morgan, y eso está respuesta. Y aquí está la respuesta correcta de dónde estudió el señor Rodrigo, en Georgetown University en Washington. Rodrigo, te acabas de ganar un obsequio de los amigos de Destilados Leal. Por favor, escríbanlo los dos al finalizar. Antonio Tolo fue el que ganó, no yo. Antonio Tolo, sí. Rodrigo ya se puso contento que iba a recibir su caña para festejar. Antonio me quiere invitar a un trago, perfecto, ¿no? Está en World Trade Center Valencia. Bueno, si no están en Valencia, también sirve para regalárselo a un amigo, una familia que tengan en la ciudad de Valencia. Está a su orden. Me escriben comunicaciones World Trade Center Valencia y lo entregamos ya mañana. Bueno, todo lo bueno llega a su final, Rodrigo. De verdad que me encantó esta charla, me encantó, o sea, me llena de esperanza, con muy pies en tierra, además. Eso me encanta. Bueno, Guillermo, gracias por acompañarnos. Roberto, de verdad, muchísimas gracias también a toda la comunidad de World Trade Center de Valencia que nos acompañó esta tarde. Les doy las gracias. Los invito a leer el anuario este fin de semana, que está muy chévere para todo, para navegar, para profundizar, para revivir experiencias que tuvimos en el 2020 bien interesantes y que se están profundizando para este año. De verdad, un gusto enorme, muchísimas gracias y bueno, feliz fin de semana para todos también. Nos vemos. El próximo evento es Mujer World Trade Center, lo tenemos el 12 de marzo y bueno, tenemos toda una programación bien interesante que les va a estar llegando. Feliz fin de semana para todos, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, un abrazo solidario. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego.